El tiempo de Jacob llegaba a su culminación. El patriarca, ya debilitado por la edad, sabía que sus palabras finales no serían simples despedidas, sino declaraciones que marcarían el rumbo de generaciones enteras. Hizo llamar a todos sus hijos. No quería hablar a medias ni dejar nada pendiente. Aquella reunión no era un consejo familiar común, era un acto solemne, cargado de historia, memoria y visión profética. Jacob, ahora llamado Israel, pidió atención. Les anunció que iba a revelar lo que les acontecería en los días venideros. No hablaba solo como padre, sino como portador de una promesa que había atravesado a Abraham, a Isaac y ahora descansaba sobre él. Cada hijo representaba una historia distinta, un carácter forjado por decisiones, virtudes y fallas. Jacob no suavizó la verdad, habló con claridad y peso. Comenzó con Rubén, el primogénito. Reconoció su fuerza inicial y su posición privilegiada, pero también recordó el acto que había quebrado su liderazgo. Rubén había perdido la estabilidad y el derecho de preeminencia. No por falta de potencial, sino por falta de dominio propio. La bendición se tornó advertencia, el privilegio sin carácter se disuelve. Luego habló de Simeón y Leví. Los recordó unidos, pero no para bien. Su violencia desmedida, mostrada en la tragedia de Siquem, había dejado una marca imborrable. Jacob no bendijo su furia, la rechazó. Declaró que serían dispersados. No porque Dios los abandonara, sino porque la violencia no podía consolidarse como herencia. La palabra del patriarca mostraba que el celo sin justicia destruye incluso a quienes creen defender el honor. Entonces llegó Judá. El tono cambió. Jacob habló con fuerza y esperanza. Reconoció en Judá un liderazgo emergente, una autoridad que no sería quitada. Anunció que sus hermanos lo alabarían y que de su linaje surgiría el gobierno. La imagen era poderosa, un león que se recuesta sin temor, símbolo de dominio y seguridad. De Judá vendría aquel a quien las naciones obedecerían. Sin nombrarlo explícitamente, la promesa mesiánica se asomaba con claridad. La historia de Judá, marcada por errores y redención, encontraba aquí su propósito mayor. Zabulón fue descrito como alguien ligado al comercio y al movimiento, habitando cerca de rutas y puertos. Isaacar apareció como fuerte, pero inclinado a la comodidad, dispuesto a cargar peso antes que luchar por liderazgo. Sus palabras no eran condena, sino descripción de un carácter que prefería estabilidad antes que iniciativa. Dan fue presentado como juez de su pueblo, astuto y capaz de defender. Sin embargo, su camino estaría marcado por estrategias sorpresivas, comparadas con una serpiente en el sendero. En medio de esa descripción, Jacob lanzó una súplica breve y profunda, su esperanza estaba en la salvación de Dios. Era un recordatorio de que ninguna tribu, por fuerte que fuera, debía confiar solo en su astucia. Gad fue descrito como atacado pero resistente, alguien que caería para luego levantarse. Aser fue asociado con abundancia y provisión, alguien que ofrecería deleites dignos de reyes. Neftalí apareció como libre y ágil, portador de palabras hermosas, imagen de movimiento y expresión. Cuando Jacob llegó a José, su voz se llenó de afecto. José fue descrito como un árbol fértil junto a manantiales, cuyas ramas se extienden más allá de los muros. Jacob recordó la hostilidad que había enfrentado, las flechas lanzadas contra él, las traiciones y el dolor. Pero también declaró que su fortaleza provenía del Dios poderoso que lo había sostenido. Las bendiciones sobre José fueron abundantes, cielos, profundidades, fertilidad y favor. Jacob afirmó que esas bendiciones superarían las de generaciones anteriores. José, el hijo rechazado, era ahora portador de una herencia desbordante. Benjamín, el menor, fue descrito con una imagen intensa, un lobo que devora y reparte. No era una maldición, sino una señal de fuerza y capacidad guerrera. El hijo más joven, tan protegido por Jacob, tendría un carácter audaz y decisivo. Cuando Jacob terminó de hablar, cada hijo había recibido una palabra ajustada a su historia y a su futuro.
No todas fueron dulces, pero todas fueron verdaderas. Génesis 49 no presenta una bendición uniforme, sino una revelación honesta. La herencia no es igual para todos, porque las decisiones tampoco lo fueron. Sin embargo, todos permanecen dentro del marco de la promesa. Después de pronunciar estas palabras, Jacob dio instrucciones finales. No quería ser sepultado en Egipto. Su corazón seguía anclado a la tierra prometida. Pidió descansar junto a sus padres, en la cueva comprada por Abraham, junto a Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Aquella solicitud era una declaración de fe, aunque su cuerpo estuviera en Egipto, su identidad pertenecía a Canaán. Al terminar, Jacob recogió sus pies en la cama y exhaló su último aliento. No murió en caos ni en temor, sino con propósito cumplido. Había transmitido la bendición, afirmado la promesa y señalado el futuro. La vida del patriarca, marcada por lucha y transformación, encontraba ahora reposo. Génesis 49 es un capítulo de peso profético y humano. Muestra que la fe no ignora el carácter, que la bendición no anula las consecuencias y que Dios obra a través de personas reales, no idealizadas. Cada tribu nacerá de estas palabras, llevando consigo la huella de su origen. Este capítulo también apunta más allá de sí mismo. La promesa anunciada sobre Judá abrirá el camino hacia una esperanza mayor, hacia un reinado que no se basa en la fuerza bruta, sino en la autoridad legítima. La historia de Israel avanza hacia algo más grande que un territorio o una nación. Génesis 49 enseña que las palabras finales importan. No porque sean mágicas, sino porque resumen una vida vivida ante Dios. Jacob no reparte deseos, entrega discernimiento. Y en ese acto, la promesa se proyecta hacia el futuro, sostenida por la fidelidad de un Dios que cumple lo que promete, aun cuando sus instrumentos son frágiles. El patriarca descansa. Sus hijos quedan de pie. Y la historia continúa, ahora impulsada por una palabra que no se extingue con la muerte, sino que vive en generaciones enteras.